Hoy tendremos a un invitado muy especial, a el doctor Luis Felipe Nava Gomar, que él viene en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, justamente para hablarnos acerca de cómo pues este tema del acceso a la información pública se puede vincular con el tema de derechos humanos, a platicarnos un poco acerca de todos estos temas y el trabajo que lleva a cabo el INAI y cómo protege estos derechos. Entonces, pues en un momento le daré la palabra al doctor Luis Felipe para que nos haga su presentación del día de hoy. Mientras tanto, en el que siguen conectando algunos compañeros, compañeras, voy a dar lectura a la semblanza que nos compartió el doctor Nava para tener un poco de conocimiento sobre su trayectoria. El doctor Luis Felipe Nava Gomar es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Pompeu de Fabra de Barcelona y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En España fue analista de jurisprudencia en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional. Asimismo, fue el primer coordinador del Seminario de Investigación de los antiguos alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el único miembro mexicano de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En México laboró 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cosío. Asimismo, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República durante 4 presidencias consecutivas de dicha comisión. Actualmente es director general de Enlace de los Poderes Legislativo y Judicial del INAI y miembro de su Comité de Transparencia. Es profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, así como profesor de posgrado en varias instituciones públicas y privadas del país. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues, le damos la bienvenida, doctor Nava, y le dejo la palabra para que nos comparta su presentación de hoy. Ok, nos están compartiendo que está teniendo un problema de conexión el doctor, entonces ahorita se retoma ahí la comunicación con él. Entonces, si nos dan unos par de minutitos, ya saben cómo es esto de las sesiones virtuales. Las fallas tecnológicas todavía siguen presentes, a pesar de que llevamos 2 años ya con este tipo de modalidades. Entonces, un segundito y ahorita empezamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Una disculpa, por favor, por la tardanza. Estábamos aquí organizando, bueno, pues ya saben, como tal, pues propio de la jornada laboral y la combinación entre, pues, el gran instituto y además la academia, que es lo que más me gusta. Y pues por eso, pues un honor estar aquí con todas y con todos ustedes. Pues le dejamos la palabra, doctor, para que pues, nos comparta lo que nos tiene preparado para el día de hoy, esta plática acerca del derecho a la información y derechos humanos, lo que nos iba a presentar. Pues muchísimas gracias, nada, Shanik. Yo en primer lugar quiero, bueno, además de agradecer esta invitación y la oportunidad de representar a la comisionada presidenta en este seminario permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, yo quiero decir dos cosas. El primero, que yo soy un orgulloso profesor de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, en la cual llevo 7 años con mi clase de Derecho Constitucional y además he sido profesor de maestría tanto en la Ibero de la ciudad de Puebla como también de la Ciudad de México. Así que yo soy un convencido que la ideología liberal en el sentido de la palabra propio del liberalismo democrático, es decir, digamos, con la protección del ejercicio de los derechos y de las libertades para formar una democracia, pues es propio, digamos, de la ideología ibero. Así que soy pues un orgulloso profesor de esta universidad. Y en segundo lugar, pues quiero darles el pésame a todas y a todos ustedes por los terribles hechos de los últimos días que pasaron en Chihuahua, en donde, pues como sabemos, personas que pertenecen a la congregación jesuita, pues fallecieron producto de los problemas que hay y que hoy enfrenta nuestro país. Así que, pues quiero darles el pésame a todas y todos ustedes. Eh, pues, pues muy agradecido por esta invitación y he propuesto para el seminario un tema que reúne lo que Carlos Nino justamente se refería con la democracia deliberativa. Carlos Nino, como ustedes saben, fue un jurista muy importante argentino, también era profesor de la Universidad de Yale, en donde hay de los más grandes constitucionalistas. Y Carlos Nino decía que la democracia debe mirarse desde una parte deliberativa. Esto es, que para que pueda efectivamente un gobierno ser democrático, un Estado ser democrático, deben de garantizarse por lo menos ciertos derechos. Y estos derechos, decía Nino, como la llave de otros derechos, hacía referencia a la libertad de expresión y a la libertad del acceso a la información. ¿Por qué libertad si nos referimos a un acceso? Porque solamente aquel o aquella que es libre puede acceder a la posibilidad de cierta información que el Estado presta. Y esto me parece un punto fundamental, porque sin transparencia, es decir, sin la posibilidad de que podamos acceder a la información que tiene el Estado, difícilmente podemos emitir un juicio crítico. Para poder expresar las ideas que justamente pienso, pues primero tengo que tener cierta información para expresarlas. Claro, no importa si es fundado o no aquello que quiero expresar, pero la libertad de difundir ideas va necesariamente allegada, va pegada, va de la mano con la libertad de acceder a la información. Y por eso el día de hoy pues he preparado esta charla con el título Democracia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Yo quiero empezar con una cosa. Y quiero empezar con una jurisprudencia de la Suprema Corte que a mí me gusta mucho y que esta lleva por título las garantías que protege el derecho a la información. Y la Suprema Corte se refiere en este sentido a tres, digamos, grandes vertientes que protegen el derecho a la información. Y es el derecho a informar, es decir, difundir, el derecho de acceso a la información, es decir, buscar, y el derecho a ser informado, esto es, recibir. Dice la Corte, como sabemos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información está en el artículo 6. Se refiere, inclusive, este artículo, como ustedes saben, y lo vamos a ver en un momento, a la manifestación de las ideas. Pero lo cierto es que debemos de partir, dice la Corte, desde una triple dimensión. Primero, el derecho a informar, es decir, la posibilidad de que cualquier persona pueda exteriorizar o difundir, a partir de cualquier medio,
pues, ciertos datos, registros o documentos que posee. Y en este sentido, aquí la Corte hace una aclaración que a mí me gusta mucho. Necesariamente esto refleja dos ideas en el Estado. Es decir, unas obligaciones negativas a la autoridad estatal, esto es, que no pueda impedir la posibilidad de este flujo de la información, como igualmente unas obligaciones positivas. Es decir, el Estado tiene que fomentar unas condiciones para propiciar un discurso democrático. Es más adelante, cuando veamos la libertad de expresión, vamos a ver que la libertad de expresión tiene una enorme dimensión política, porque solamente cuando se pueden expresar ideas, solamente, digamos, en esas condiciones, se puede participar efectivamente en democracia. Por una muy sencilla razón. Entre más puedan circular las ideas, pues un mayor juicio crítico tiene una sociedad democrática. Y cuando a mayor juicio crítico en la sociedad democrática, pues más pueden exigir los representados a sus representantes. Una efectiva democracia representativa. Pero bueno, esta es la primera obligación que dice la Corte. Segunda dimensión. Por otra parte, el derecho de acceso a la información. Comprende el derecho de que cualquier persona pueda solicitar cierta información al Estado que esté, digamos, en sus archivos. Y aquí igualmente, la Corte señala dos obligaciones por parte del Estado, una positiva y una negativa. La positiva es, digamos, que el Estado necesariamente debe poner a disposición los medios para que la información pueda ser accesible. Y en segundo lugar, pues igualmente tiene una obligación negativa en el sentido de que no lo puede impedir. Y en tercer lugar, cuando hablamos del derecho a ser informado, hablamos de la garantía estatal. ¿Por qué garantía estatal? Porque el Estado debe de garantizar esta condición, derivado del derecho fundamental a ser informado. Y es que los miembros de una sociedad reciban libremente información plural y oportuna que les permita plenamente ejercer derechos. Es más, igualmente, más adelante, cuando veamos los alcances de la libertad de expresión, vamos a ver que una democracia se nutre mucho más cuando se garantiza la libertad de expresión por una razón. Porque cuando la libertad de expresión está garantizada, quiere decir que todas y todos, con las diferentes ideologías que pueden haber en el Estado democrático, pueden expresar lo que piensan, pueden expresar sus ideas políticas. Y a medida en que una persona pueda tener acceso a esas opiniones, se alimenta el juicio crítico. Una sociedad se hace más democrática en la medida en que las diferentes voces puedan ser escuchadas. Es más, en unos momentos, pues vamos a hablar, digamos, de algunas funciones del INAI y cómo es el acceso a la información y cuáles son, digamos, las restricciones que puede haber este derecho de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero hay siempre este debate, o más que debate, hay siempre esta duda. Si el INAI protege como tal el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, pero ahorita vamos a referirnos al derecho de acceso a la información, ¿por qué se dice que el INAI protege también la libertad de expresión? Si al final de cuentas nace como un órgano constitucional autónomo que protege o garantiza que los órganos del Estado, los sujetos obligados, simplemente mantengan los canales comunicativos. Por una muy sencilla razón. Porque la libertad de expresión se nutre en la medida en que la información sea fidedigna y disponible. Si no hay información para la ciudadanía por parte de los sujetos obligados, necesariamente la libertad de expresión se coarta. ¿Por qué razón? Porque digamos que el juicio crítico que puede ser expresado se disminuye en la medida en que no hay información para difundir. Esto me parece un punto fundamental de lo que decía Carlos Nino. Solamente puede haber transparencia en el momento en que hay acceso a la información, pero que también esta puede ser, digamos, transmitida porque se garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas. Artículo 6 o artículo 7 con la libertad de prensa que está en nuestra Constitución. Pero bueno, sigo más adelante. Cuando hablamos del derecho de acceso a la información, quiero empezar por aquí, para, digamos, ver estas posibilidades que tiene el INAI. Quiero hablar con ustedes del fundamento constitucional y convencional del derecho de acceso a la información. En primer lugar, tenemos que hablar que la transparencia y los derechos humanos se encuentran en diversas convenciones, de las cuales México es parte, en diversos tratados internacionales, como además en el artículo 6 de la Constitución. Así lo podemos encontrar el derecho de acceso a la información, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a la Carta Democrática Interamericana, así como a nuestra Constitución. Si nosotros vemos el artículo 6º constitucional y nosotros lo leemos, vemos que al principio está garantizado el derecho fundamental de libertad de expresión. Al término del primer párrafo, vemos la leyenda: el derecho a la información será garantizada por el Estado. Esta última parte del artículo, como ustedes saben, fue incluido en la reforma política de 1977 como un derecho fundamental, aunque, también hay que decirlo, la sociedad mexicana de aquel entonces no sabía exactamente qué protegía este derecho. Por ahora no me da tiempo, digamos, tocar este punto, pero es uno de mis temas favoritos. Solamente diré dos cosas. El primero, cuando en 1977 se pone este derecho fundamental, piensen ustedes que 1977 fue un año muy importante en el cambio político democrático. ¿Por qué razón? Porque en 1977 apareció en la reforma política los antecedentes de lo que fue después la representación proporcional. Es decir, cuando empezaba, digamos, el pluralismo político a ser representado en las cámaras. Por eso en el 77 hubo un enorme cambio de reforma constitucional. Y entre otras cosas, se puso el derecho de acceso a la información. Hay que entender, digamos, esta constitucionalización de este derecho humano por una razón. Porque cuando empieza, digamos, siempre los espacios democráticos demandados por las minorías políticas, una de las cuestiones que más demanda una minoría son acceso a la información que no ha sido como tal pública. Y por eso, aunque en el 77 se incluyó, digamos, esta leyenda en el artículo 6º, hay que decir que al principio no se sabía muy bien para qué servía. Hubo un tema, digamos, de litigio constitucional, un amparo promovido por el entonces profesor Burgoa, un caso muy importante por la Suprema Corte en el caso Aguas Blancas en el 95, y después, digamos, la aparición del IFAI en el año 2002, lo que pasó en la reforma del 2007, en el 2009, 2014 y lo que tenemos hoy como el órgano constitucional autónomo. Pero lo que hay que decir es que, digamos, la evolución del derecho fundamental, el derecho de acceso a la información, ha evolucionado en su interpretación de acuerdo a la propia evolución democrática del país. Al día de hoy, el derecho de acceso a la información es un derecho que tiene una garantía constitucional muy fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay una institución autónoma que protege este derecho frente a todos los órganos del Estado, y que estos órganos del Estado reciben el nombre y el concepto de sujetos obligados y que tienen una serie de obligaciones para poner a disposición de la ciudadanía como información mínima que está en la Ley General de Transparencia. Si nosotros vemos a partir del artículo 70 de la ley, veremos que hay una serie de obligaciones de información que tiene que ser pública, además de aquella información que cualquier ciudadana o ciudadano puede pedir a la institución. Pero bueno, vámonos más adelante. Hay otro punto fundamental que a mí me parece esencial, y es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y para llegar a esto, hay una parte que a mí me interesa mucho, y es, dice la OEA, una declaración de la OEA que a mí me gusta mucho. Dice: el acceso a la información es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado, específicamente en el manejo de los recursos públicos, y es esencial para la rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones. ¿Por qué me gusta mucho y por qué pongo esto como colofón o como introducción a la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Porque los conceptos de eficiencia y eficacia, es decir, eficiencia, básicamente hacer más con menos o hacer más con menos recursos, o eficacia, cumplir las funciones, digamos, de los órganos del Estado, si cumple sus objetivos constitucionales y legales. Hay que decir una cosa: estos dos conceptos, principalmente económicos, se vuelven, digamos, asequibles cuando la información es objetivamente medible. Es decir, cuando hay una efectiva rendición de cuentas. ¿Y cuándo hay rendición de cuentas? Muy sencillo: cuando la información de los sujetos obligados es pública, porque así lo que hace o puede hacer la ciudadana o el ciudadano es comparar, hacer un ejercicio de comparación entre lo que establece la Constitución, las leyes que de ella emanan con base en las funciones que tienen todos los sujetos obligados y a la información que está disponible.
si se fijan, la información permite que la brecha que hay entre representantes y representados disminuya, porque es posible hacer medible aquellas funciones que tienen disponibles los órganos del Estado para la ciudadanía. Las políticas públicas se vuelven objetivamente medibles a partir de lo que establece la norma y lo que está publicado en la información. Por eso necesariamente esto genera un sano incentivo para que los sujetos obligados, los órganos del Estado, se vuelvan eficaces y cada vez hagan más con menos, se vuelvan eficientes para que haya una mayor rendición de cuentas. Ahora sí, cuando hablamos de acceso a la información, del derecho fundamental, hay que referirnos necesariamente a una sentencia que me gusta mucho y que es de la Corte Interamericana de nombre Claude Reyes y otros contra Chile del año 2006. ¿Por qué esta sentencia me gusta mucho? Me gusta mucho por dos razones. La primera porque se refiere a las posibilidades democráticas o a las posibilidades de la ciudadanía en un Estado democrático. Número uno. Y número dos, por algo muy bonito. Y lo que es muy bonito fue que quien fue el juez ponente de la sentencia, quien redactó la sentencia, fue el juez Sergio García Ramírez, que como ustedes saben era el juez mexicano antes de que estuviera Ferrer MacGregor en la Corte Interamericana. Bueno, ¿qué se establece en el caso de Claude Reyes? Me permití seleccionar unos párrafos de la sentencia para ustedes. Una vez digamos que la Corte Interamericana interpreta el artículo 13 de la Convención Americana, que como ustedes saben establece el derecho de acceso a la información, digamos, en el nivel interamericano. En la sentencia dice la Corte algo que a mí me gusta mucho. Y dice en el párrafo 87, dice, el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública, es decir, libertad de expresión, libertad de prensa, fomenta la transparencia de las actividades del Estado, de las actividades de los órganos del Estado, y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Si la información está disponible y se puede medir, necesariamente hay rendición de cuentas, lo que decíamos hace un momento que dice la OEA, y por tanto, la eficacia se hace posible. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Párrafo 92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación. ¿Qué significa el principio de máxima divulgación o lo que veremos en un momento, la presunción de publicidad? Básicamente, que toda la información se presume siempre es pública y debe ser accesible. Y solamente se puede restringir ciertas cualidades de la información bajo ciertas restricciones. Después viene el párrafo 98. La Corte entiende que el establecimiento de estas restricciones a las que nos estamos refiriendo solamente es posible si está dentro de los alcances que establece la Convención Americana. Si esas restricciones no están debidamente fundamentadas y motivadas, estoy explicando lo que dice básicamente el párrafo, no lo estoy leyendo exactamente, me parece que es más sencillo. Dice, se crea un campo fértil para la actuación discrecional. De tal forma que para que aquellas limitantes que hay al acceso a la información sean válidas, tienen que ser de acuerdo a lo que establece esta convención. Y si se fijan, esto lo refuerza en el párrafo 101. Solamente pueden realizarse restricciones a la información cuando tienen como fundamento razones permitidas por la convención. Párrafo después 120. La Corte ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar a derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Y finalmente, la Corte señala en el párrafo 137. El Estado debe garantizar que ante la denegatoria de información bajo el control estatal, es decir, vamos a partir de la presunción
de que se limite una información que pide una ciudadana o un ciudadano y que se funda y motiva con base en alguna restricción que establece la Convención Americana o el derecho interno. Bueno, a pesar de eso, la Corte Interamericana establece la obligación de los estados parte de que debe de existir un recurso judicial efectivo, sencillo y rápido para, digamos, que la autoridad judicial pueda contrastar si la negativa de un sujeto obligado de entregar determinada información tiene o no sustento convencional. Como ustedes saben, cuando al día de hoy lo que sucede en México es que cuando una ciudadana o un ciudadano solicita una información a un sujeto obligado, a una autoridad del Estado, y la información se niega, para eso, digamos, existe el recurso de revisión ante el órgano garante. Vamos a pensar que se trata de una autoridad federal y que conoce, digamos, el Instituto Nacional. ¿Qué sucede cuando la negativa de información se confirma por el órgano garante? Es decir, vamos a pensar que en este caso por el INAI. Bueno, pues en ese caso, como ustedes saben, en México, el recurso que puede proceder si, digamos, el solicitante así lo determina, es un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito para, digamos, que el juez pueda analizar si la restricción de la información es válida o no, constitucionalmente, de acuerdo al artículo 6 y a las excepciones que establece la Constitución, o de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana y a la jurisprudencia que establece esta Corte. Vamos más adelante. Una vez que hemos tocado, digamos, los alcances del acceso a la información, quiero con ustedes ahora cambiar, digamos, de tema, por así decirlo, antes de juntarnos. Y quiero referirme con ustedes a la libertad de expresión. Decíamos hace un momento que, como muy bien decía el profesor Carlos Nino, cuando se habla de democracia deliberativa, se habla necesariamente del ejercicio de estos dos derechos fundamentales: el derecho a acceso a la información y la libertad de expresión. Y que los dos derechos avanzan en una simbiosis en el fortalecimiento del Estado. En este contexto, la Corte se ha pronunciado de una manera bien interesante cuando hablo de la dimensión política de la libertad de expresión. Y dice la Corte: la libertad de expresión en su vertiente social o política constituye una pieza central en el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, es decir, en el nexo democrático que hay entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados. Dice, se ha enfatizado en ese sentido la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía en la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se constituye así, esto me encanta, como una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Aquí, si se fijan, yo destacaría dos ideas. El primero, hay que decir que, número uno, la Corte se refiere en este sentido a el debate abierto sobre los asuntos públicos. En una democracia representativa, no puede haber debate si no se permite opinar sobre la cosa pública. Como ustedes saben, el artículo 1 de la Constitución, después de establecer el bloque de constitucionalidad, después de establecer la necesidad, digamos, de una interpretación conforme, el principio pro persona, termina el artículo 1 estableciendo lo que la Corte llama unas categorías sospechosas. Como ustedes saben, está la obligación, digamos, y la prohibición de discriminar en una democracia, en el caso de México. Y además la ideología, pues es una categoría que la Corte señala como una cuestión fundamental que debe de garantizarse, la libre expresión de la ideología, para que la democracia sea como tal defendida. Bueno, pues aquí la Corte se refiere a que para la libre circulación de las ideas, la libertad de expresión es necesaria. Porque solamente cuando esta libertad es protegida, necesariamente se fortalece la democracia representativa. Porque la forma en que la ciudadanía participa en los asuntos públicos, fíjense qué interesante, mientras los representantes democráticos trabajan, es opinando sobre lo que sucede en la cosa pública.
porque necesariamente con base en esas opiniones, la democracia se moldea. Eso es lo que defiende la Corte Interamericana cuando habla de proteger y defender la democracia. Y solamente cuando este pluralismo es como tal defendido y manifestado, solamente así se fortalece esta relación necesaria entre gobernantes y gobernados. Después dice la Corte, esta dimensión de la libertad de expresión tiene, entre otras funciones, el mantener abiertos los canales para el disenso, es decir, la posibilidad de opinar de manera distinta, y el cambio político. Solamente es posible la alternancia democrática cuando se escuchan voces diferentes a los que gobiernan. Y por la gobernanza me refiero no necesariamente al papel de los poderes ejecutivos, sino a aquellos que ejercen como tal un cargo público representativo. Y después dice, se configura en este sentido como un contrapeso al ejercicio del poder y que la opinión pública representa al escrutinio ciudadano. Y recuerden lo que decía hace un momento la Corte Interamericana en el caso Klaus Reyes. Solamente el control democrático es posible cuando se garantizan dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la libertad de expresión. Y más adelante dice la Corte, dicho ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno democrático. Hay otra parte interesante, la siguiente, Angie, por favor. Y si quieres de la siguiente, la otra. Dice, en este sentido, dice, sí, justamente, es libertad de expresión y derecho a la información. Dice, fíjense, dice, la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente centrales en un Estado constitucional. Y después habla de la libertad de expresión en el párrafo de abajo y dice, como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera-Ulloa, a quien le interese, esa sentencia está, digamos, garantiza o se refiere más a la libertad de expresión. Dice, se trata de derechos que tienen una dimensión individual y una dimensión colectiva o plural. Por un lado, garantizar estos dos derechos, la libertad de expresión y el acceso a la información, tiene una dimensión individual que, como decía John Rawls o también lo decía Jürgen Habermas, defienden, protegen y garantizan la autonomía individual. ¿En razón de qué? En razón de que en el ejercicio de mis derechos de forma autónoma, es decir, solamente Luis Felipe como persona y como ciudadano, el ejercicio de estos derechos se protege y se garantiza en la medida que yo tengo el acceso a la información de cómo ejercer otros derechos, derecho de acceso a la información, y la forma en que yo puedo opinar y hacer un juicio crítico sobre lo que me rodea. Es decir, una manifestación de mi autonomía personal. Pero lo cierto es que esa autonomía en una sociedad tiene también efectos colectivos. A esto también se refiere Owen Fish, cuando habla de la dimensión, por una parte, liberal y por otra parte, democrática de la libertad de expresión. Y Owen Fish, uno de los constitucionalistas que yo más disfruto de la Universidad de Yale, dice Owen Fish, dice, la libertad de expresión debe entenderse como una parte liberal, en la dimensión liberal, y que es a lo que se refiere la Corte como la parte individual. Liberal en el sentido de que el Estado no puede establecer restricciones al ejercicio de un derecho. Como ustedes saben, en el liberalismo, muchas gracias, Angie. Como ustedes saben, en el liberalismo democrático, en el Estado liberal, pues como tal, el ejercicio de los derechos quedaba marcado de la forma en que como el Estado no podía meterse con el ejercicio de las libertades humanas. Simplemente, mientras el Estado no restringe el ejercicio de una libertad o de un derecho, se cumple, digamos, las finalidades del liberalismo. Como sabemos, esto después evolucionó. Pero dice Owen Fish, lo cierto es que, así como el ejercicio liberal de este derecho tiene impacto en el propio liberalismo democrático, tiene también un impacto en la sociedad democrática o colectiva. ¿Por qué razón? Porque la expresión de las ideas, la expresión o la difusión del conocimiento propio nutre una sociedad que participa necesariamente en democracia. Es decir, solamente puedo yo enriquecer mi juicio crítico si escucho a los demás. Pongo el siguiente ejemplo. Ahorita que veo alumnas y alumnos en un salón de clases, y lo que más disfruto es estar, digamos, en las clases y en la universidad.
una alumna o un alumno, cuando escucho otros puntos de vista distintos a las ideas que tenía originalmente, necesariamente eso, digamos, se nutre y cambia. Por eso esta necesidad colectiva del derecho a la libertad de expresión. Y dice la Corte, porque en la dimensión social permite que el recibir información cambie y enriquezca el pensamiento ajeno. Esto me parece un punto fundamental. La siguiente, por favor, Andy. Dice la Corte más adelante, exactamente en esta. Dice, por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información, no solo afecta a las pretensiones de las partes en el litigio concreto. Si el amparo que está resolviendo la Corte, vamos a pensar un amparo en revisión, o un juez de distrito, o un tribunal colegiado de circuito, no solamente como tal, cuando se trata del derecho a la libertad de expresión, no solamente afecta la pretensión de las partes, vamos a pensar concretamente del quejoso en un amparo, sino también el grado en el que un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones. Cuando se trata, digamos, de litigios en donde el derecho de acceso a la información o el derecho a la libertad de expresión está, digamos, discutiéndose, se está pensando sobre sus alcances, pues no se trata de un litigio en el cual se está discutiendo sobre la propiedad de un bien inmueble, para saber si es el ciudadano A o el ciudadano B quien va a ser el legítimo propietario. Cuando se trata de estos derechos de dimensión política, como decía Nino, eso afecta necesariamente la pluralidad. De tal forma que, como dice la Corte, cuando uno de estos derechos se pone en jaque en un litigio, estamos todas y todos necesariamente envueltos en el problema constitucional. Esto me parece un tema fundamental. La siguiente, por favor. Por eso la Corte, con base en estas dos declaraciones, ha generado una rica jurisprudencia en el concepto de defender la democracia. Habla la Corte de un derecho a defender la democracia, porque estamos todas y todos involucrados. Y esta jurisprudencia, bien interesante, se llevó a cabo en la Corte por un asunto que fue trascendental, y es un asunto reciente. Básicamente, en una entidad federativa, en una discusión de reforma constitucional local, se estaba debatiendo un tema muy polémico, ¿no? Ahorita no vamos a dar detalles, pero un asunto muy polémico. Y lo que la mayoría en ese momento en el Congreso del Estado pidió fue que la votación de ese asunto se hiciera a través de cédula. ¿Cómo es por cédula? Básicamente lo que ustedes están viendo ahí, digamos, cuando un legislador o una legisladora puede votar un asunto público, no de forma abierta, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, ponen el canal del Congreso y ven una votación en la cual pueden ver cómo votó un diputado o un senador o una senadora o una diputada, ven si votó a favor, en contra o abstención. Bueno, pero hay ciertas votaciones que la normativa parlamentaria permite que sea por cédula. Es decir, no sabemos cómo votó, digamos, la legisladora o el legislador. Esto ocurre en ciertas votaciones en donde se respeta el derecho a la votación secreta. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos hablando del proceso de elección de un ministro o una ministra de la Suprema Corte. Ustedes saben que el artículo 96 de la Constitución dispone que el presidente de la República manda una terna al Senado de la República y el Senado, cada parlamentario o parlamentaria, puede elegir de manera libre y secreta para quién ella o él es mejor, digamos, de la terna. Y si se juntan las 2/3 partes, digamos, el elegido o la elegida es ministra o ministro de la Corte. ¿Por qué se utiliza por cédula en esos casos? Porque hay que proteger el libre juicio de la senadora o senador. Perfecto. Pero esto no ocurre cuando se trata de votaciones parlamentarias sobre leyes. ¿Por qué razón? Porque este es el mejor ejemplo del nexo democrático que hay entre parlamentaria o representante y representante. Las y los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación, de hecho además como obligación, de saber qué ocurre en nuestra democracia. Porque cuando vuelvan a ocurrir
elecciones, tenemos que hacer un juicio crítico sobre si refrendamos, digamos, a nuestra representante, a nuestra senadora, a nuestro diputado, a nuestro representante democrático, por eso la reelección, por cierto, o si como tal cambiamos. Y lo que permite, digamos, esta unión o este reflejo que hay entre el ejercicio democrático y este control que dice la Corte Interamericana, es que nosotros podamos tener acceso a lo que pasa en los asuntos públicos del Estado. ¿Por qué pongo este caso de la Corte? Porque en una votación muy polémica, en la que la sociedad se polariza, las y los diputados de ese Congreso local decidieron votar de manera secreta para que esto no interfiriera y no afectara el juicio crítico de la ciudadanía sobre lo que ellos votaron. La Corte declaró que esa votación fue contraria a la Constitución por una razón, porque afectaba un derecho a defender la democracia, porque afectaba el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. Y al no tener acceso a la información que sucede en estos asuntos públicos del Estado, no pueden tampoco expresar y hacer un juicio crítico sobre lo que sucede en democracia. Esto me parece un punto fundamental. Vámonos, Angélica, por favor, a los principios de publicidad de la información. Vamos a regresar al derecho de acceso a la información. Hace un momento señalaba que el derecho de acceso a la información parte de un principio que a mí me gusta llamarlo la presunción de publicidad. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, como sucede en la presunción de inocencia. Como ustedes saben, en el derecho penal, la presunción de inocencia establece este derecho fundamental que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Cómo se prueba lo contrario? Prima facie, con una sentencia, después de un debido proceso legal en el que se presentan pruebas y como tal hay una sentencia que desvirtúa la inocencia. Por eso, como ustedes saben, y no me voy a meter ahorita en este caso, pero como ustedes saben, en México hay un enorme problema con ciertos artículos de la Constitución, como el artículo 19, piensen ustedes en el segundo párrafo con la prisión preventiva oficiosa, que por cierto está actualmente impugnado en la Corte Interamericana y que se habla de que en el caso de México tenemos artículos de la Constitución que son inconvencionales. Un tema que también, pues a mí me gusta mucho, pero regresamos al tema. ¿A qué me refiero con publicidad de la información? A la presunción de publicidad. Básicamente, en el campo del derecho de acceso a la información, se dice que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública, salvo que caiga en alguna de las hipótesis de reserva. Esto genera necesariamente tres implicaciones. Primero, que cuando hablemos de esas excepciones, hay que partir de una interpretación restrictiva. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que las autoridades, si es que van a fundamentar y motivar una restricción a la publicidad de la información, esta restricción tiene que partir, valga la redundancia, de una interpretación restrictiva. Y si quieren, esto lo podemos necesariamente vincular con la obligación de toda autoridad del artículo 1 constitucional de potenciar los derechos fundamentales. Y el derecho de acceso a la información tiene que potenciarse con el principio de la progresividad de los derechos fundamentales. Es decir, siempre de forma que más garantice el derecho. De tal forma que una restricción a la publicidad de la información tiene que partir necesariamente de una restricción por parte de la autoridad. Tiene que estar muy bien fundamentado. Y si tiene alguna duda, es el tercer punto que ustedes pueden ver ahí, en caso de duda se debe de privilegiar su divulgación y realizarse una versión pública. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que se pide una información a un sujeto obligado, el sujeto obligado, cuando hay restricciones de la información, vamos a pensar en una reserva. Pues no es que la información simplemente se señale como reservada y no se entregue nada. Al contrario, la autoridad, el sujeto obligado, tiene la obligación de mostrar, tiene la obligación de entregar una información en donde esté testado, en donde esté clasificada aquella parte que se considera como reservada.
Pero todo lo demás es público y entregarse en una versión pública al ciudadano o a la ciudadana. Segundo punto. Si al final de cuentas toda información que esté en posesión de una autoridad es pública, luego entonces esto genera como tal pues una obligación por parte de la autoridad. Y la obligación que tienen las autoridades, pues necesariamente es que para que esta posibilidad de la publicidad de la información pueda suceder. Luego entonces, los sujetos obligados tienen la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades. ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, pedir una información que no tengo la certeza si el sujeto obligado la tiene? Bueno, pues quiere decir que ante esta posibilidad activa, hay una obligación pasiva que tienen los sujetos obligados. Para que el derecho de acceso a la información pueda ser como tal garantizado, pues entonces tiene que existir el aseguramiento por parte de aquellos que tienen la obligación pasiva, es decir, de como tal satisfacer este derecho fundamental, de generar una documental de cada acto que dentro, digamos, de su potestad y de su competencia se ejerce. Por eso, como ustedes saben, cuando fue la reforma constitucional del año 2014, también se aprobó la necesidad de, además de que existiera una ley general de transparencia, acceso a la información pública, pues también de que se creara una ley de archivos, en la que todos los sujetos obligados deban de generar, digamos, unas obligaciones archivísticas para que siempre obre la historia de todo aquello que generan y ustedes puedan pedir la información que ustedes quieran, del año que sea, y que ésta no les pueda ser negada, salvo que desde luego haya alguna restricción de la que vamos a hablar. Tercer punto. El derecho de acceso a la información genera la obligación de que cualquier persona y las condiciones de que cualquier persona, sin la necesidad de que acredite interés alguno o justifique su utilización, tenga el acceso gratuito a la información pública. ¿A qué me refiero con que no tiene que acreditar como tal interés alguno? Denme un momento que me estoy quitando el saco, que ya hace bastante calor. Me refiero a la posibilidad de que, a diferencia de ciertos derechos fundamentales, la ciudadanía no tiene como tal que acreditar un interés como tal alguno, jurídico, vamos a pensar, para poder acceder a cierta información. Cualquier persona lo puede hacer. Es más, si ustedes el día de hoy quieren una información pública, ustedes pueden meterse a la Plataforma Nacional de Transparencia, ponen www.pnt.org.mx y lo que sucede es que ustedes pueden, una vez que digamos que dan de alta su usuario y contraseña, pueden pedir cualquier información a cualquier sujeto obligado de los 3 ámbitos de validez de gobierno, federal, estatal o municipal, para pedir una información sin ni siquiera dar su nombre. Pueden poner que se llaman Mickey Mouse y la autoridad está obligada a dárselos, porque no tienen que acreditar interés alguno para hacerlo. Siguiente, por favor. Ahora, hace un momento hablábamos de restricciones. Y hablábamos del principio de publicidad, o lo que llamamos hace un momento como la presunción de publicidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, básicamente, si decíamos hace un momento que el principio de publicidad debe de operar siempre, la presunción, digamos, de la publicidad, toda información es pública, salvo que se pruebe lo contrario. La Constitución establece en su artículo 6º que puede haber 2 grandes excepciones al principio de publicidad. Y las grandes excepciones son la información reservada y la información confidencial. Cuando alguna de estas excepciones opera, quiere decir que las restricciones al derecho de acceso a la información son válidas y constitucionalmente justificables. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar primero por la clasificación de información en el caso de reserva. ¿Cuándo la información es reservada? Dice la Constitución y dice la Ley General de Transparencia. La información reservada es aquella que, valga la redundancia,
puede ser reservada por un tiempo, temporalmente, del conocimiento público por dos grandes razones: interés público o seguridad nacional. Claro, cuando hablamos de interés público, si ustedes abren la Ley General de Transparencia y ven el artículo 113, van a ver que hay, digamos, unas fracciones en donde se establecen estos alcances. Pero básicamente estos son los dos grandes supuestos: interés público y seguridad nacional. Y digamos que, además de que puedan estar en la ley estas excepciones por las cuales cierta información no es pública, es decir, que caen en el supuesto de la reserva, hay que decir una cosa: no basta la fundamentación, sino que además, como ustedes saben, artículos 14 y 16 de la Constitución, la autoridad tiene que hacer un esfuerzo argumentativo muy fuerte para acreditar que estamos en una causal de reserva. Bueno, ese esfuerzo argumentativo es lo que la ley llama la prueba de daño. ¿Qué es la prueba de daño? Básicamente es lo que el profesor Robert Alexy señala que es la ponderación de derechos fundamentales o test de proporcionalidad. Es decir, tiene que acreditarse que un derecho fundamental no puede como tal satisfacerse, derecho de acceso a la información, porque, digamos, deriva en una restricción del Estado que necesariamente esta restricción potencia otros derechos. La prueba de daño es un test de proporcionalidad. Y si la autoridad no hace como tal esa prueba argumentativa, luego entonces no se justifica la reserva de información. Esto como la primera excepción. Segunda gran excepción al principio de publicidad. Y nos referimos a la información confidencial. ¿Cuándo estamos en presencia de información confidencial? Básicamente, cuando hay datos personales en juego en la información de la autoridad. ¿A qué nos referimos con los datos personales? La anterior, Angélica, por favor. Cuando hablamos de datos personales, hablamos de cualquier información concerniente a una persona que, digamos, la puede hacer identificable o que la puede identificar. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse de manera directa o indirecta a través de cualquier información. ¿Qué nos da identidad? Básicamente, la edad, el domicilio, el número telefónico, el correo, la trayectoria académica, el patrimonio, el número de seguridad social, CURP. Pero seguramente ustedes están pensando que hay otros datos que también nos hacen, pues, identificables. Vamos a pensar en el color de mi piel, vamos a pensar en mi estado de salud, en mi información genética, inclusive en lo que yo creo religiosamente, si es que lo creo, en mis opiniones políticas o en la orientación sexual. Esto es lo que la ley denomina los datos personales sensibles. Y son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular. Inclusive, su utilización indebida puede generar discriminación. En el campo de los datos personales, de la protección de los datos personales, que como ustedes saben, pues conlleva proteger en lo más íntimo un derecho a la privacidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues un derecho, además, a que pueda determinarse la forma en que una persona se quiera autodeterminar. Famoso derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Yo quiero o yo decido de qué forma, digamos, en el aspecto plural, las personas me identifiquen. Y tengo el derecho a que esto no sea público. Por eso, en el campo de los datos personales, y que es el futuro, pues hay tantas regulaciones y tantos criterios en los cuales, si se ponen a pensar, así como va avanzando la tecnología y los datos personales están en la sociedad, están en el campo tecnológico, pues también, digamos, esa esfera de privacidad cada vez va, digamos, sucumbiendo ante una publicidad de la información. Ahí, digamos, el equilibrio que hay entre privacidad y publicidad. Pero bueno, así que cuando hay información confidencial, hay que decirlo, cuando hay datos personales envueltos, la información no puede ser pública. Inclusive, cuando hay datos personales, cuando hay, digamos, información confidencial de por medio, la información se tiene que clasificar y, a diferencia de la información reservada, la autoridad no tiene
que hacer como tal el esfuerzo argumentativo, como la prueba de daño, porque la información confidencial genera que se clasifique una información por Ministerio de Ley, de manera automática, por así decirlo, sin la necesidad de la prueba de daño. Igualmente hay que decirlo, cuando se habla de información confidencial, igualmente hay ciertos secretos, como el comercial, bancario, fiduciario, fiscal y postal, en el cual también se debe de clasificar la información. Ahora vamos a hablar del tercer punto de esta plática. Y que quiero hablar con ustedes del derecho a la verdad y aproximarnos a las graves violaciones a derechos humanos y a la reciente resolución de la Corte. ¿A qué nos referimos en primer lugar con el derecho a la verdad? Cuando hablamos del derecho a la verdad, y esto parece de lo más importante de este documento que seguramente lo tienen ustedes y si no, con mucho gusto se los proporciono. Me refiero al informe de Derecho a la Verdad en las Américas de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana señala que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción en los casos de graves violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental. Aquí hay que hacer una distinción. No siempre, digamos, cuando el derecho a la verdad es necesaria, significa que la autoridad gubernamental fue partícipe directa en una violación grave de un derecho humano. Como ustedes saben, la Corte Interamericana ha señalado que la autoridad gubernamental se ve también envuelta cuando, digamos, la propia omisión del Estado generó las condiciones para que se pudieran vulnerar esos derechos. Y dice la Comisión Interamericana que este derecho se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad, que como ustedes saben, en las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes quedan impunes y constituye un mecanismo de justicia indispensable. En este mecanismo no hay justicia. Si no se sabe la verdad legal o la verdad histórica de los hechos, no puede saberse qué sucedió y quién es responsable, a quién se va a juzgar, a quién se va a sancionar. Inclusive, dice la comisión, el que haya un acceso de derecho a la verdad coadyuva en la no repetición de dichos actos violatorios. Hace unas semanas leí un artículo desolador que decía que a causa del derecho a la verdad, en algunos crímenes y en algunos delitos graves que suceden en nuestro país, violaciones graves a los derechos humanos que suceden en el Estado mexicano, pues esto, digamos, y que no hay un derecho a la verdad de lo que sucedió, pues necesariamente esto conlleva a que las posibilidades de que se repitan estos hechos, pues son cada vez más plausibles. Y esto me parece peligroso. Pero bueno, cuando hablamos del derecho a la verdad, dice la comisión, hay que entender esto como una doble dimensión. En primer lugar, hay que decir que el derecho a la verdad reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad respecto de los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos. Hay que pensar en una cosa. Hay ciertos delitos graves a los derechos humanos que las víctimas no son únicamente aquellos que resienten de manera directa la violación. Piensen ustedes en una desaparición forzada. En una desaparición, la víctima no solamente es la persona desaparecida, sino también los familiares, que no saben qué ocurrió. No saben del sufrimiento, digamos, que esto genera en las familias. Es una cosa tremenda. Número dos, esto implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los estados de generar, digamos, todos los actos posibles para esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de estas graves violaciones. Y aquí pongo algunos ejemplos de algunos casos de la Corte Interamericana. En primer lugar, vamos a pensar en el caso Masacre de Maripán contra Colombia del año 2005. En el párrafo 297, la Corte Interamericana señala que un Estado, lo reitera, digamos, hay jurisprudencia previa, pero aquí nada más quiero poner este párrafo. Dice, reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que esto propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Si no hay un derecho a la verdad,
no puede haber garantía de no repetición. Y si no hay una garantía total de no repetición, y si como tal no hay una posibilidad de conocer la verdad de los hechos, existe la revictimización. Este derecho a la verdad, dice la Corte, constituye un medio importante de reparación. El siguiente, Angélica, por favor. Caso Hellman contra Uruguay del año 2011, párrafo 192. Dice, la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones. Si no, no hay un derecho a la verdad. Si no se sabe qué ocurrió, si no se sabe o si no se tiene una investigación efectiva sobre los hechos que causaron la grave violación de algún derecho o de algunos derechos, no hay derecho a la verdad. Y si no hay derecho a la verdad, hay una violación colectiva de derechos. Fíjense ustedes la doble vulneración que hay como tal de derechos humanos. Y tercer caso masacres del Mozote y lugares aledaños contra El Salvador del año 2012. Dice la Corte Interamericana en el párrafo 297. El derecho a la verdad es un derecho autónomo e independiente, que si bien no aparece explícitamente declarado en la Convención, se encuentra conformado por las protecciones consagradas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la misma. ¿A qué se refieren estos derechos? A estos que ustedes pueden ver encerrado en estos círculos. Artículo primero, la obligación de respetar todos los derechos. Artículo octavo, garantías judiciales, es decir, acceso a la justicia. El derecho a la verdad está íntimamente ligado al derecho a acceder a una justicia efectiva, tutela judicial efectiva. Artículo 13. Libertad de pensamiento, de expresión y, como decíamos hace unos minutos, el artículo 13 en la interpretación de la Corte Interamericana genera necesariamente el derecho de acceso a la información. Cuando no hay un derecho a la verdad, se vulnera también el derecho de acceso a la información. ¿De qué fue lo que pasó? Esto va a ser fundamental para entender la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana. Y artículo 25, la protección judicial que va de la mano, digamos, con la tutela judicial efectiva, de la posibilidad de juzgar y de sancionar a los responsables en un caso como estos. Ahora, ¿por qué nos hemos referido al derecho a la verdad y a estos derechos que establece la Convención Americana? Por el tema siguiente, que me parece de lo más importante, y es a lo que se refiere el artículo 5 de la Ley General de Transparencia. Dice el artículo 5, y piensan ustedes que partimos del artículo 6 de la Constitución y a la presunción de publicidad de la información que decíamos hace un momento. Dice el artículo 5, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 115, más adelante, dice que no puede invocarse igualmente el derecho de carácter reservado cuando hay este tipo de violaciones. Y la Ley Federal de Transparencia igualmente dice lo mismo en los artículos 8 y en el 99 habla de que cierta información pública deberá ser desclasificada cuando, fracción quinta, se trata de información relacionada con violaciones graves o a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿por qué tocamos este tema? Por un criterio de la Corte de lo más importante reciente, y es el siguiente. El INAI puede determinar si los hechos de una averiguación previa son posibles violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a pensar en lo siguiente. El artículo 5 de la Ley General establece, digamos, que en las averiguaciones previas, como ustedes saben, cuando el Ministerio Público, digamos, va a investigar la comisión de un delito, pues tiene como tal la carpeta de investigación, averiguación previa.
Y la pregunta es si se puede acceder a esta información. Hace un momento que hablábamos de la información reservada, el artículo 113 establece las causales de reserva. Bueno, prima facie, las averiguaciones previas son reservadas o deben ser reservadas. ¿Por qué razón? Porque el acceso a una averiguación, evidentemente no por la persona, ni por el denunciante, ni por las víctimas, las que son parte, digamos, de la averiguación previa, esta información no puede considerarse pública porque puede poner en jaque la investigación tanto de la autoridad fiscal como posteriormente por la autoridad judicial. Pero, ¿qué pasa si la averiguación previa se refiere a violaciones graves a los derechos humanos o a delitos de lesa humanidad? Por eso el artículo 5 dice el principio de la ley general que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Dice la Suprema Corte sobre este artículo 5 una expresión que a mí me gusta mucho. Y dice, el artículo 5 de la Ley General de Transparencia constituye la excepción de la excepción. ¿A qué se refiere la Corte con esto? Como nosotros sabemos, toda información de un sujeto obligado es pública, excepto cuando es reservada. Bueno, pues en este caso es la excepción de la excepción. Porque cuando se trata de estos casos o de estos temas, la información se debe de abrir. Pero luego entonces, esto nos lleva necesariamente, igualmente, a un problema. Y nos lleva al siguiente problema que había antes de este criterio de la Corte. ¿Qué pasaba cuando se solicitaba el acceso a una carpeta de investigación, a una averiguación previa, en la que se consideraba que había violaciones graves a los derechos humanos o derechos o violaciones de lesa, digamos, humanidad? Había un tema, y es que el INAI, previo a este criterio, no se consideraba como la autoridad competente para determinar si una averiguación previa tenía o no violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué pasaba? Que el INAI tenía entonces que esperar a que la autoridad competente, pensemos en la CNDH, se pronunciara sobre si en ese caso la información era o no acerca de violaciones graves a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué ocurría? Podían pasar años para que se pudiera tener acceso a esa información. ¿Y qué pasaba si no había ese acceso a la información? Podían pasar dos cosas. En primer lugar, podía estarse generando una violación al derecho a la verdad que ha dicho la Corte Interamericana, en primer lugar, que además, hago un paréntesis, como ustedes saben, y a partir de la reforma constitucional del año 2011, o piensen ustedes en la contradicción de tesis 293 del año 2011 que resolvió la Corte, en la que se estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para todas las autoridades judiciales y administrativas del país, el derecho a la verdad quedaba como tal vulnerado. Si no se conocía aquello que existía en las averiguaciones previas, el derecho a la verdad podía ponerse en jaque. No había como tal garantía de que las autoridades jurisdiccionales y administrativas estuvieran como tal investigando para la sanción, esclarecimiento de los hechos, y había que esperar primero la determinación de una autoridad competente para que estableciera que eso era violaciones graves a los derechos humanos, para que después el INAI permitiera el acceso a la información. Por eso, digamos, este criterio es tan relevante, que se estableció como tal en el amparo en revisión, en primer lugar, 453 del año 2015. La Suprema Corte estableció, el ministro ponente en este caso fue el ministro Ortiz Mena, se solicitaba, digamos, a la PGR, la entonces PGR, las versiones públicas de la averiguación previa del caso de la masacre de migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. En ese entonces, el comisionado ponente, Gerardo Laviaga, propuso en su proyecto confirmar la reserva invocada por la PGR respecto a las averiguaciones previas por un plazo de 12 años. ¿Por qué, digamos, en ese entonces el comisionado confirmó la reserva de esta información? Por una muy sencilla, porque el INAI no tenía la competencia para determinar si había violaciones graves o no a los derechos humanos. Lo que hizo la PGR fue señalar que esta era información reservada
Vamos a pensar que la PGR en ese entonces hizo la prueba de daño y como tal se confirmó. Inclusive, hay que decir, en ese tema, en ese asunto tan delicado, la masacre de San Fernando, el crimen fue cometido por el cartel de los Zetas entre el 22 y 23 de agosto del año 2010, en el ejido del Huizachal, y en el cual hubieron 72 migrantes de diversos orígenes de tránsito con rumbo a Estados Unidos asesinados. Fue una cosa tremenda. Evidentemente, pues esto fue una vulneración gravísima, una masacre de derechos humanos. ¿Qué decidió la Suprema Corte? La Corte decidió que el INAI puede determinar en un análisis preliminar si para el acceso a la información, ¿y a qué me refiero con preliminar? Me refiero a que antes, digamos, de que pase a sede judicial, antes de que se sanciona responsables, antes, digamos, de que se analicen las pruebas, simplemente de lo que hay en una averiguación previa, si para efectos del acceso a la información, los hechos motivos de esta averiguación son posibles violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Porque de ser así, el contenido puede no reservarse y se considerará como información pública. Esto es una parte fundamental. Quiere decir que si en una averiguación previa, un ciudadano, una ciudadana, pide la información y la autoridad pública, en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía, considera que la información debe reservarse. Y vamos a pensar que el ciudadano o la ciudadana interpone un recurso de revisión y llega al organismo garante, vamos a pensar en este caso al INAI. El INAI puede determinar con independencia, de una forma preliminar, con independencia de que más adelante se determine esto en la sentencia judicial, el INAI puede determinar si se trata de violaciones graves a los derechos humanos o de lesa humanidad con el fin de acceder a la información. ¿Por qué, digamos, esto es fundamental? Porque hay que decir que, al final de cuentas, esto permite lo que en un principio nosotros señalábamos, el derecho de acceder a la información y de hacer un juicio crítico sobre lo que ocurre. Piensen ustedes lo siguiente. Si no se puede acceder a este tipo de información, no se pueden difundir las ideas. Si no se pueden difundir las ideas, no se puede como tal hacer lo que la Corte Interamericana dice en el caso Cloud Reyes. No se puede controlar democráticamente lo que hacen, digamos, las autoridades gubernamentales. Si no se puede tener acceso a una averiguación de este calado, no podemos saber qué está pasando. No hay un derecho a la verdad. No se puede saber, digamos, cuál es el alcance de las autoridades y tampoco cuál es el alcance tampoco de la investigación para favorecer, para tratar de proteger todavía los derechos que le quedan a las víctimas, a los familiares de las personas aquí sí. Esto me parece un tema fundamental. Más adelante, igualmente, la Corte señaló, como tal se resolvieron dos amparos en este caso. Dijo la Corte que el INAI, por tanto, es competente para pronunciarse en estos casos, por lo que ésta deberá dictar una resolución en los que determine si es o no competente. Y ya para ir cerrando, dice, en este sentido, si quieres, vamos a exactamente esa, Angélica. Dice, derecho a la información, acceso a las versiones previas. Este fue, digamos, bueno, no, si quieres, vamos al criterio más adelante, porque este es muy viejito. Vamos al final. Dice, la Suprema Corte destacó que el derecho a acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social del Estado de Derecho. Dice, cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso en este tipo de averiguaciones, en las cuales se constituyan como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Pues estos supuestos no solo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad.
precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican. Es la última dispositiva. Hay que señalar una cosa, y ya para terminar, y sobre todo, pues celebrar, digamos, este último criterio de la Corte. Puede haber dudas sobre si esto puede prejuzgar el carácter judicial al momento del análisis, digamos, de una averiguación previa. Lo cierto es que en estos hechos, en los casos en donde se consideran graves violaciones a los derechos humanos o de lesa humanidad, como dice la Corte Interamericana, el control como tal de toda la sociedad es esencial, porque si no hay conocimiento de lo que dice una averiguación previa como esta, difícilmente los órganos del Estado pueden, como decía la OEA, tener una eficiencia y una eficacia para el cumplimiento y satisfacción del derecho a la verdad. Además hay que decir una cosa, quizás el Estado no participa en esa grave violación de derechos humanos, pero si hay una omisión, tanto, primera, una que permite, digamos, o que permitió las condiciones para que se generaran esas violaciones de derechos humanos. O segunda, para que no se satisfaga al menos el derecho de acceso a la verdad, el derecho a la verdad por parte de los familiares, y no se sepa la verdad histórica como tal, cómo ocurrieron los hechos. Difícilmente pueden saberse quiénes son los responsables, difícilmente puede saberse cuáles son las condiciones en que ocurrieron, y difícilmente puede haber un control democrático, como lo dice la Corte Interamericana. Así que por eso, pues el derecho de acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, forman esta democracia deliberativa, como lo decía Carlos Niño. Solamente cuando se fortalecen estos dos derechos, el Estado democrático es posible. Así que, pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su tolerancia, y es un honor estar aquí con todas y con todos ustedes. Doctor, pues muchas gracias, bastante interesante todo lo que nos comparte. Me han comentado que tenía la agenda un poco apretada, no sé si tiene tiempo de algún par de preguntas de los participantes o si tiene que partir, como me han comentado, de tiempo. A las 4:30 empieza mi reunión, pero yo creo que siempre empieza 5 minutos tarde, así que si alguien tiene una pregunta, sí que encanta. La verdad, aquí entre nosotros no le digan a nadie, pero prefiero estar aquí con ustedes. Perfecto, pues no sé si alguien aquí en el salón tenga alguna duda, algún comentario, o alguien de los que están conectados que quieran preguntar algo, pues rapidito. Bien. De este lado. Ya está el compañero. Gracias, doctor, por la plática, que es interesante, de Alexis. Como duda o inquietud, ¿de qué manera incentivar la participación ciudadana respecto a justo conocer los mecanismos para que puedan? Una disculpa, la verdad es que no alcanzo a oír. ¿Un poquito más fuerte? Ok, la duda o inquietud como tal, doctor, es ¿en qué medida o en qué forma se puede incentivar la participación ciudadana para que estos, desde distintos ámbitos, puedan tener ese acercamiento hacia la información y sobre todo hacia estos mecanismos que pues, justamente desde el INAI se maneja, porque justamente muchos de ellos desconocen incluso el que pueden solicitar información. Evidentemente, quienes trabajamos con ciudadanos de distintos ámbitos, creo que es un punto importante, porque a veces llegas como ese límite de ¿y ahora qué rayos hago para poder pasar de la información o de la teoría pues a la práctica con ellos? Esto va a inquietud. Gracias. Muchas gracias. ¿Gusta que conteste o espero alguna otra más? Pues acá tenemos otra, acá atrás. Me vuelvo para acá. Tengo una duda muy específica. Hablaste de la votación por cédula. Yo he tenido la oportunidad de estar en el pleno de la Cámara de Diputados Federal. Y cuando estás en Cámara, es decir, todos los diputados saben que tienen esta, digamos, opción de poder votar. Es que se me hace muy interesante y no, es decir, porque muchas veces obedece a patrones de política y hasta podría ser muy un beneficio de repente, ¿no? Claro, si, por así decir, si un diputado se marca independiente o esto,
el poder hacer una votación por cédula. Yo no creo que sea tan malo este voto secreto, pero ellos lo saben porque, claro, cuando tú entras al pleno o lo ves en la Cámara, en el canal del Congreso, están, claro, votos a favor, votos en contra, fulanito, abstenciones, ¿no? Yo creo que es un derecho, me parece, yo lo desconocía, muy interesante. ¿Esto lo saben los diputados o los asesores cuando entran? ¿Cómo se maneja? Es decir, cuando las sesiones entran, cada partido deciden, ellos deciden o el partido lo decide, ¿cómo es? El 51% decide que va a ser por cédula esta votación. ¿O? Sí me causa un poco de... O sea, cada votación se les da el derecho, pues. Ya, eso sería. Gracias. ¿Alguna más? Aquí en el salón no sé si en línea alguien quiera preguntar algo. Si no, pues ya, con eso. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas. La primera, bien interesante, cómo, digamos, incentivar la participación ciudadana. Hay que decir una cosa, y es una cosa también triste. Me parece que hay, si me permiten la expresión, falta de una mayor cultura de la transparencia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, empezaba yo la plática diciendo que la positivización del derecho humano de acceso a la información se positivizó, valga la redundancia, se hizo derecho fundamental en el año de 1977. Pero digamos que los alcances de este derecho vivió una evolución jurisprudencial importante. El caso Aguas Blancas, en el 95, después, antes se pensaba que el derecho a acceso a la información se refería, la Corte había resuelto esto en un primer momento, se refería a que los medios de comunicación tuvieran como tal, los partidos políticos, perdón, tuvieran acceso a los medios de comunicación. Imagínense ustedes lo que se pensaba sobre lo que significaba el derecho a acceso a la información. Bueno, al día de hoy ha cambiado absolutamente esta postura. Y el derecho a acceso a la información presupone, como decía Carlos Nino, el ejercicio de la democracia. Bueno, para acceder a la información hay dos posibilidades, grandes posibilidades. En primer lugar, dice la Ley General de Transparencia que todo órgano del Estado, sujeto obligado, tiene que cumplir con ciertos requisitos, siempre y de manera permanente con ciertas obligaciones de transparencia. Artículo 70 y en adelante de la Ley General de Transparencia. Básicamente, si ustedes se meten ahorita a la página web de cualquier institución pública y se meten al portal de transparencia, ustedes van a ver, digamos, que cierta información siempre está disponible para la ciudadanía. Primera cosa. Segunda cosa, a partir, digamos, o además de esa información de oficio, toda ciudadana o ciudadano puede pedir cualquier información ante una autoridad. Pero ahorita el compañero hacía una pregunta bastante buena. Decía, bueno, pero ¿cómo incentivar, digamos, la participación ciudadana? Yo diría dos cosas. En primer lugar, hay que decir que en México, me parece, esto desde luego es totalmente personal, es una opinión mía, me parece que hay un desconocimiento de cómo ejercer ciertos derechos. Por eso se dice que el derecho a acceso a la información es un derecho llave o que permite el ejercicio de otros. Yo no sé, digamos, en dónde me puedo vacunar, por decir algo, en dónde me puedo poner la cuarta vacuna, si no sé en dónde, digamos, están poniendo las vacunas de la cuarta ronda. Y entonces, pues yo no sé quién me puede dar esa información. Tiene que haber alguna forma sencilla, alguna forma fácil para yo poder, digamos, encontrar esta información. Ese es el incentivo que se requiere para la participación ciudadana. Si yo me meto a la página de la Secretaría de Salud, yo espero que haya, digamos, una parte muy fácil y muy sencilla en donde me diga cuáles son, digamos, los pasos a seguir para que yo me pueda poner la cuarta vacuna. Y me parece, digamos, que este acercamiento de la ciudadanía o de la participación ciudadana con las instituciones públicas, me parece, desde luego es mi opinión, que todavía está como muy, muy alejado. Yo lo que propondría y lo que me parece que se tiene que incentivar es, digamos, la generación de políticas públicas, tanto por parte de los órganos garantes, por ejemplo el INAI, para cómo acercar, digamos, o cómo socializar la información a la ciudadanía. Por una razón, porque en cuanto más informada estén las ciudadanas y los ciudadanos, más ejercen los derechos.
Y entre más se ejercen los derechos, pues un mejor control democrático, como dice la Corte Interamericana, existe. Me parece que ese es el papel fundamental que tienen hoy las instituciones públicas. El cómo hacer más atractiva la información para la ciudadanía. Y además hay que decir una cosa. Ahorita estábamos aquí en una clase, en viernes, pues hay que decirlo, con alumnas y con alumnos preparados, con capacidades, que pueden estar en esta hora, digamos, de la tarde aguantando un profesor aburrido aquí como yo. Pero hay que decir una cosa. Este interés, por ejemplo, que hay de ustedes, pues no lo hay en varios estratos de la sociedad. Este es, digamos, el dilema democrático. ¿Cómo acercar el interés de la participación pública y ciudadana en la democracia? Decía Barack Obama, y con esto termino la primera pregunta. Decía Barack Obama cuando salía de presidente de los Estados Unidos, una frase de lo más importante. Decía, el cargo público más importante es el cargo de ciudadano. Ese es el cargo más importante. No el de senador, no el de diputado, no el de presidente, el de ciudadano. Si no hay una ciudadanía fuerte, difícilmente puede haber buena democracia. Segunda pregunta de la compañera que me parecía también bien interesante. Y quizás esto para explicarlo mejor. Hay un problema. Y hay un principio que cuando empieza, digamos, el Estado democrático y el Estado constitucional en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, el constitucionalismo democrático, el Parlamento, el Congreso en Europa, pues se miró, digamos, como dice Manuel Aragón, como el punto central en una democracia. Un Parlamento, digamos, cuando hablo de Parlamento, me refiero a Congreso, a Parlamento, es una palabra genérica, viene de la palabra parlare, donde se habla la cosa pública. Y un parlamento debe mirarse como el centro en una democracia, sea una democracia presidencialista o sea una democracia parlamentaria. Bueno, pues cuando inicia el constitucionalismo democrático, hay un principio y que se puso, por eso me refiero a Europa, y que se puso sobre todo en las constituciones de la posguerra. Por ejemplo, piensen ustedes en la Constitución alemana de 1949, en la Constitución italiana de 1947, en la Constitución de España de 1978. Un principio parlamentario básico del constitucionalismo. Y esto es la prohibición del mandato imperativo. ¿A qué se refiere esto? Este principio se refiere a que un parlamentario, una parlamentaria, cuando es electa para el Congreso, para el Parlamento, es completamente libre en el ejercicio de su cargo. ¿A qué me refiero con eso? A que en los temas que puede votar, es decir, a favor, en contra o abstención, tiene la absoluta libertad. Es decir, fíjense qué interesante. Una ciudadana o un ciudadano nunca puede obligar a una diputada o a una senadora o a un diputado o un senador a votar de determinada manera. Ese, digamos, derecho del parlamentario es básico para que exista la democracia. Una cosa es si yo le pido rendición de cuentas y si al término de su gestión a mí me gustó cómo votó o no. Ya veré yo si vuelvo a votar por ella o voto por otra opción política. Pero mientras esté en el ejercicio de su cargo, es completamente libre. Eso es democracia. Inclusive, fíjense qué importante, inclusive un partido político, el partido político al que pertenece, tampoco la puede obligar. Es decir, es libre en el ejercicio de su cargo. Bueno, perfecto. Primer punto. Pero segundo punto, esa libertad no alcanza a proteger la publicidad. Para que el Parlamento sea democrático, hay un principio básico que deriva del principio democrático, la publicidad. Es decir, para que exista la democracia representativa, los diputados y los senadores, en condiciones generales, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, si no hay norma que diga lo contrario, toda votación en el Congreso, toda votación en las cámaras, siempre son públicas, siempre. La regla general es la publicidad del voto. Esto que preguntaba la compañera, si lo saben las diputadas y los senadores, lo saben perfectamente. Tienen la obligación
de que si la Constitución o la ley no dice nada, los votos siempre tienen que ser públicos. Es decir, cuando se vota una ley, la que sea, sobre todo la ley o una reforma a la Constitución, siempre el voto es público. Por eso si ustedes le ponen hoy al canal del Congreso, aunque no creo que lo quieran hacer en viernes, no es muy divertido ponerlo, pero si ustedes lo ponen, tienen que ver siempre los tableros en donde se ve a favor, en contra o abstención. Porque esto es lo que permite la rendición de cuentas. Saber cómo mi representante está votando para que yo después en democracia decida si refrendo esa votación o no. Primer punto. Segundo punto. Hay ciertas votaciones que pueden ser por cédula. ¿Qué es por cédula? Básicamente, como la ilustración que les puse hace un momento, en la que hay una urna, los diputados o los senadores ponen el voto en secreto, respetando el principio de la prohibición del mandato imperativo y lo depositan. ¿En qué casos son por cédulas? Únicamente aquellos que marca la ley o la Constitución. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de cuando se elige, por ejemplo, entre la terna que manda el presidente de la República para ministros de la Corte. Porque ahí, digamos, en la elección, en la libre elección de quién el senador o senadora decide para ser ministro, es secreto. Pero lo que tiene que ver con la votación pública de la ley, siempre debe de ser público. ¿Por qué razón? Porque si no, el representado no puede saber cómo vota su representante. Por eso, en ese ejemplo que les puse, en el que fue una reforma constitucional muy polémica, era necesario que los representados supieran cómo votaban, en ese caso, sus representantes. Si les interesa este tema, hay un paper que a mí me gusta mucho, uno de los constitucionalistas que yo disfruto mucho sobre el derecho parlamentario, es un constitucionalista americano que se llama Jeremy Waldron. Bueno, Waldron realmente no es americano, es de Nueva Zelanda, pero da clases en la Universidad de Nueva York. Y tiene unos papers muy interesantes sobre lawmaking, sobre derecho parlamentario en inglés. Si les interesa, les mando uno en el que se refiere que la dimensión básica de la legislación es la forma pública de hacer derecho, a diferencia de la forma en que se hacen derecho en los tribunales. Si quieren, se los mando con mucho gusto a través de su profesora. Pues, oigan, pues muchísimas gracias por el espacio. Espero haber sido lo más claro posible. Son temas muy técnicos, pero que se disfrutan, porque al final de cuentas lo que hacen es allegarnos a lo que realmente se discute en la cosa pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, como dice, un tema bastante interesante y creo que nos podríamos seguir aquí otro buen rato. Pero también ya para dejarlo que se vaya a su reunión, además le quiero dar lectura a un reconocimiento que le vamos a hacer llegar por medio de Angélica. Y este dice, la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y Social y el Observatorio con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad de la Universidad Iberoamericana Puebla otorgan el presente reconocimiento a Luis Felipe Nava por su valiosa participación como facilitador de la sesión 7 de Derecho a la Verdad en Violaciones Graves a Derechos Humanos, realizada en el marco de las actividades del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, Libertad de Expresión frente a la Crisis de Derechos Humanos en México, que se llevó a cabo el 1 de julio de 2022. Iba firmado por el coordinador de la cátedra, que es el compañero Cuauhtémoc Cruz, que está de mí, y por su servidora. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos regalado este momento, esta plática con nosotros. Al contrario, el placer de verdad fue mío y pues espero sobre todo pues que esto nos ayude a todos a hacer sobre todo un juicio crítico. Recuerden una cosa y con esto me despido. La forma en la que nosotros estemos al tanto de la cosa pública y que hagamos un juicio crítico, no una crítica subjetiva, sino que sepamos objetivamente lo que pasa en nuestro país y demos como tal una opinión fundada, no en el aspecto físico de las personas, no en la forma en que las personas se expresan, sino objetivamente en lo que los actos son emitidos. Nos hace unos demócratas. Ser demócrata no significa criticar. Ser demócrata significa ser objetivos sobre lo que pasa en nuestro país. Así que tengan un buen fin de semana y que disfruten su viernes. Muchas gracias. Hasta luego, bonito fin.